Damos inicio al acto público del mes de marzo del Instituto Argentino de Ciencias Genealógicas. Hoy es nuestra oradora, nuestra miembro de número, señora Josefina Fornieles de Nazar Anchorena. Nuestra expositora es una estudiosa de nuestro pasado argentino en sus distintos aspectos. Tiene mucha obra publicada. Palermo Chico, publicado por el Banco de Boston, en 2 ediciones. La segunda, con el mismo título, lleva el subtítulo 1850-1910. Otra de sus obras es Y todo empezó con rosas. Los Cobo en Argentina, libro genealógico. El Imperio Austrohúngaro, que lo presentó en Viena en el año 2010. Ha tenido mucho éxito. Otro libro de nuestra expositora es Del Mediterráneo al Plata, genealogía de los Fornieles. Y por fin Puerto Panal, que es un libro antecedente de esto que va a exponer hoy, los Otálora y los de la Torre, en la estancia Las Palmas. Adelante, Josefina. Bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, lo que le quería comentar que este libro en realidad tiene 2 partes y voy a tratar la primera parte, que son los Otálora y de la Torre. La segunda parte, que pasa a los Urquiza Anchorena, no lo voy a comentar hoy. Y bueno, para hablar de la estancia Las Palmas, la génesis de la estancia Las Palmas está en una estancia jesuítica que se llamó la estancia jesuítica de Areco, nada conocida porque no tenía casco, no era como las estancias cordobesas, no, había como 2 vertientes en los jesuitas, unos que les gustaba educar a la gente con grandes construcciones y con palacios, y otros que les gustaba más la producción. Entonces, con la estancia jesuítica de Areco se mantenía el colegio de San Ignacio y todo lo que tenían los jesuitas en el centro de Buenos Aires, por eso no tenía casco. Y entonces, una vez que esa zona se muere, se desaparece, nadie conoce la estancia jesuítica de Areco, ¿entendés? Bueno, tenía ocupantes. Sí, no, pero no, pues a ver lo que pasó, sí, buenísimo era. Bueno, entonces, hay un personaje en el cual nace la estancia jesuítica que se llamaba Cristóbal Altamirano. Cristóbal Altamirano nace en Badajoz en 1955 y llega con Juan de Irala con Juan Ortiz de Zárate, llega a Paraguay. Y de ahí se engancha con Juan de Garay y es entre el grupo de 62, que fue lo que vinieron con Juan de Garay a fundar Buenos Aires. Entonces le entregan a él una manzana. Garay les prometió en Paraguay que les iba a dar mercedes y casas, y en el centro elegido de la ciudad. La 38 es la que le dieron a Cristóbal Altamirano. Y le dieron, ahí pasamos ahí, y le dieron además tierras, una merced de tierra en la encomienda del cacique Bagual. El cacique Bagual era tremendo, y si lo vamos a describir, era rebelde, con ataques, traiciones, se arreglaban, se volvían a arreglar con los españoles. Entonces Juan de Garay dijo, bueno, vamos a mandarlo a Altamirano que maneje al cacique Bagual. Y acá tenemos, en la parte de acá,
fíjate. Ahí está. Bagual de arriba y bagual de abajo. Ahí, ¿lo ves ahí? Bueno, esa es la zona que le entregan a Altamirano. Entonces, Altamirano lo acompaña a Garay en su viaje a Santa Fe, donde lo matan en una emboscada. Entonces, él se queda en Santa Fe. Se queda en Santa Fe, se casa con Ana Díaz y tiene 2 hijos. Una mujer, que se llamaba Ana Díaz Altamirano Méndez, y un varón que se llamaba Cristóbal Altamirano, hijo. A la vez que llegan ellos a Santa Fe, entran los jesuitas a Santa Fe, y entonces el gobernador le dice que por favor se quede y que le dan un terreno para hacer una iglesia y un colegio. Y entonces Altamirano hijo, que era chiquito, se engancha con los jesuitas y está todo el día con ellos y hace su primaria ahí, la secundaria ahí, y a los 17 años decide entrar en la orden. Y fue un gran personaje en la orden de los jesuitas porque se dedicó a cuidar las reducciones guaraníes. Toda su vida lo dedicó, un chico muy inteligente, una persona muy inteligente. Si no tenemos, no tengo una fecha exacta de cuándo muere Altamirano padre, calculo que habrá sido en 1626 aproximadamente. Entonces, este hijo recibe como herencia todas las tierras del Bagual. Entonces, ¿qué es lo que hace? Los jesuitas dicen, pero a lo mejor es más interesante comprar más tierras. Y entonces, una organización maravillosa hacen todo un estudio de la zona y ven qué se puede comprar de más. Y durante, un cierto tiempo, les dan luz verde de Roma y empiezan a hacer compras. Y entonces, esta estancia en Jesuita de Areco tuvo 5 puestos. Los de Roma les dijeron, por favor, no pongan el casco principal sobre el río Paraná, porque como decían que ellos eran traficantes de esclavos y esas cosas, pidió que lo hicieran arriba donde dice Casa Grande, fíjate. Ahí. Espera un poquito. ¿Ves? Ahí. Sí, ahí ves, ahí. Bueno, ahí hicieron la casa principal. Y después hicieron los otros puestos que fueron el Rincón, acá, el Rincón, Las Palmas, acá había otra que se llamaba Cañada, y empezaron a trabajarlo, pero maravillosamente bien. Los puestos no eran productores independientes, todos estaban unidos y producían muchísimo. Cuando se van los jesuitas de acá, la provincia de Paraguay tenía 270.000 hectáreas en tierras compuestas por estancias, chacras y quintas. Entre ellas estaba la estancia de Areco. Bueno, entonces... Sí, inclusive tenían... Hasta acá el cuadro de situación. Los padres jesuitas estuvieron en posesión de la tierra aproximadamente 137 años, transformando el terreno no cultivado en un establecimiento modelo. Los puestos no eran unidades independientes, estaban comunicados entre ellos. La estancia grande, donde vivían los padres, podríamos llamarla la sede central, se mantuvo como tal durante muchos años. El Rincón de Cabrera, que es el de la punta, y Las Palmas, se destacaron como centros de producción y fue su valor histórico muy importante y por la jerarquía de los moradores, por los hechos históricos que allí se vivieron. Y gracias al esfuerzo y perseverancia de los propietarios, el prestigio de ambos se mantiene hasta nuestros días. O sea, adelante donde estaba Saavedra y atrás donde estaban los Otálora. Bueno, entonces cuando se produce la diáspora de los jesuitas, se organiza la Junta de Temporalidades
Y entonces la Junta de Temporalidades no sigue con el mismo sistema de los jesuitas, sino que inventan y empiezan a improvisar. Y las estancias estas de provincia de Buenos Aires se vinieron abajo totalmente. Entonces, funcionarios laicos gestionaron la estancia, duró más de 15 años y la producción se vino abajo. Entonces, ante una situación llena de deudas, decidieron sacarla a la venta. Entre los vocales de la Junta de Temporalidades estaba José Antonio Otálora y también estaba Benito González Rivadavia. Entonces, la tierra de la estancia de Las Palmas, de todas las 62.000 hectáreas, estaba valuada en 130.801 pesos y José Antonio Otálora ofreció 24.000 pesos contra entrega y 10 años para pagar cuotas, que nunca las terminó de pagar. Entonces hay muchos historiadores que dicen que en realidad fue una vivada, por decir así, porque compró ese campo por nada y ya estaba funcionando. Bueno, entonces acá encontramos a las Otálora, que son los nuevos propietarios de Las Palmas. Y entonces le decíamos, bueno, hoy comentábamos con quién, hablábamos de los Otálora. Los antecedentes de los Otáloras, de las provincias vascongadas, hay varias casas de Otálora, que seguramente son todos productos de una misma casa central, pero hay como 5 o 6 casas de Otálora, tema que no vamos a tratar ahora. Pero la casa de Otálora que llega a Buenos Aires partió de Elorrio, Vizcaya, España. Ahí nació Gregorio Otálora, casado con Ana Echavarría. Un hijo de estos, Gregorio Otálora Echavarría, nació en 1650 en Elorrio y se casa con Catalina Esteibar y de Águeda del Barrio. El tercer Otálora que conocemos de esta rama es Juan Gregorio Otálora Esteibar, que fue bautizado el 15 de marzo de 1687 en Elorrio y que partió para América a principios del siglo XVIII y llegó a Buenos Aires con el grado de coronel. Probablemente formaba parte de un grupo de vizcaínos que vino a estas tierras atraídos por el comercio con Potosí. Había en ese momento una actividad muy importante que se iniciaba desde Buenos Aires y había toda una ruta hacia Potosí. Y había un grupo grande que vino. Así fue que tiempo después él llega a Buenos Aires y pasa a Potosí, donde poseía una mina de plata. Esta actividad estuvo en el origen de muchísimos negocios y que hacía él desde Potosí y hacia Potosí. En 1728 se casa por poder en Buenos Aires con Juana María Larrazábal Avellaneda. Era hija del capitán Antonio Larrazábal y Basualdo, regidor, alférez real, alcalde de primero y segundo voto, y de Agustina Avellaneda, hija de Gaspar Avellaneda, alcalde perpetuo y alférez real. Juan Gregorio, el novio, fue representado en la ceremonia del casamiento, porque se quedó en Potosí, por Francisco Basurco, uno de los hacendados más importantes de la época. El 18 de septiembre de 1730, el ya marido bajó a Buenos Aires, donde ratificó personalmente el matrimonio, al que la novia aportó una carta dotal de 18.000 pesos. Y tuvieron 4 hijos. El que nos interesa a nosotros se llama José Antonio, después fue Juan Gregorio, Agustín y Tomás. Bueno, el mayor de ellos, José Antonio Otálora y Larrazábal, fue la cabeza de la familia que nos ocupa. Nació el 9 de mayo de 1732 y fue bautizado en la Catedral de Buenos Aires el mismo mes. Estudió en Buenos Aires los estudios primarios y militares. No tenemos ningún elemento de estudios militares. Con 21 años de edad viajó a Potosí,
donde su padre continuaba con importantes negocios. Y fue en esa ocasión que conoció a su futura mujer, Josefa del Rivero y Cosio, nacida en Málaga, hija de José del Rivero, primer director de la Casa de la Moneda de Potosí, e Ignacia Cosio. El matrimonio se realizó el 10 de agosto de 1754. Después se vienen a Buenos Aires y viven en la calle de Correo, hoy Perú. Bien. Si bien no conocemos la actuación militar de José Antonio Otálora, hizo una interesantísima carrera como funcionario del Cabildo. A través de los años y de diferentes cargos que tuvo, José Antonio adquirió un cierto prestigio personal, construyó una red de contactos al punto que sus hijos realizaron importantísimos casamientos. Y entonces, en 1759, con 27 años, fue nombrado regidor. En 1760 compra una quinta muy interesante, porque ellos vivían en la calle del Correo, y compra la quinta que viene a ser lo que es hoy el Jockey Club, la barranca de los 5 esquinas. Y ahí se organiza para pasar las vacaciones de verano. Y ahí recibía, era como una casa donde hacía relaciones públicas. Recibía a funcionarios, ahí iba mucho Cornelio Saavedra, que después se casa con una de sus hijas, también Benito González Rivadavia, que se casa con otra. Era como un núcleo político que él tenía en ese lugar. Bueno, lo nombran juez de menores y lo nombran en la Junta de Temporalidades. Entonces, en 1785, cuando tenía 53 años, se hizo cargo de la estancia de Areco y renunciando entonces a toda su carrera política. Entonces lo vemos ahí convertirse en un exitoso hacendado que continuó regenteando los puestos exactamente igual que... No, ese es ahí, no, al primero de todo, ahí. Y manejó todo con una habilidad notable, porque consiguió arrendatarios, y siguió exactamente el mismo sistema de los jesuitas, porque dijo: a los jesuitas les fue muy bien, a mí me tiene que ir mejor, y lo primero que hizo fue arreglar la capilla de los jesuitas, puso una capellanía, y ahí su hijo Felipe, que era el hijo menor, lo fue secundando en todo, y con él hicieron todo la estancia grande, que pues ya no era jesuita. Bueno, entonces tuvo varios hijos, y no vamos a hacer los detalles de todos, porque si no, pero vamos a dar los nombres porque son importantes. Como dije, importantes casamientos. Su hija mayor, Manuela, se casa con Manuel José Soler Bernabeu, y ahí de ese matrimonio nacen todos Soler Otálora, que son 7 hijos, y como dice el refrán, la sangre llama a la sangre. Los descendientes de Manuela se entrelazaron en diferentes generaciones. Fueron ellos los que más activamente intervinieron en el desarrollo y crecimiento de la estancia grande, que después fue Las Palmas. Porque uno se casa, se entrecruzan, después ya los vamos a ver cómo se van entrecruzando unos con otros. Bueno, en realidad la estancia de Las Palmas, es un puente que une a los Otálora y a los de la Torre, que son en realidad los pilares fundamentales de esta historia. Bueno, pues después viene María Jacinta Otálora y Rivero, que se quedó soltera, y después viene nuestra gran Ana María Salvadora Otálora y Rivero, que se casa con el viudo Benito González Rivadavia. Benito González Rivadavia fue todo un personaje, y acá Florencia Grosso lo sabe, porque encontramos muchos antecedentes interesantes. Bueno, él, nacido en Montefiore de Lemos, España, el 7 de febrero de 1747, estudió y se recibió de abogado en la Universidad de Charcas, y se desempeñó como abogado de la Real Audiencia de Charcas y de Buenos Aires, alférez real y secretario de la Junta de Temporalidades, entre otros cargos. Viudo de su prima hermana, María Josefa Jesús
Rodríguez Rivadavia y Rivadeneira, porque él en realidad se llamaba Benito González, y toma el Rivadavia de su prima, que fue su primera mujer. Fue padre de 5 hijos. Tomasa, que era ciega de nacimiento. Después Gabriela y Manuela, Bernardino y Santiago. Entonces tenía 41 años, tenía 5 hijos y dijo: me voy a casar, porque yo con esto no puedo. Entonces Ana María Otálora tenía 27 años, era la hija de su amigo, y se casan. Rivadavia era un español rancio, inteligente, culto, según sus biógrafos, munido de una rara energía que lo llevó a un confinamiento en Córdoba. En un juicio que tuvo, dijo tantas barbaridades y escribió tantas barbaridades que la Real Audiencia lo mandó en penitencia a Córdoba durante un tiempo. Volvió, ambiciosos, muy severo en todo lo concerniente a la familia, protagonizó una verdadera cruzada al momento del casamiento de sus hijas. Él decidió que sus hijas no se podían casar, que dependían de él, y que tenían que darle servicio a él, que era el padre, que eso era la patria potestad, y no quería que se casaran. Y las chicas tenían por novios 2 hermanos, Gabriel y José Gascón, 2 tenientes hijos de un antiguo capitán del rey. Rivadavia sostenía de que no se podían casar con ellos. Y empieza un juicio tremendo, donde parece que Ana María Otálora apoyaba a su marido, lógicamente, pero y era amiga o parienta del juez. Entonces, las hijas presentaban notas pidiendo autorización para casarse, y el padre, y las chicas sabían que el padre era porfiado, inflexible y autoritario, y que nunca se iban a poder casar. Finalmente, una de ellas se casa, pero la otra, el novio se le murió en el camino y no se pudo casar. Así que las relaciones de Ana María Otálora con los Rivadavia siempre fueron muy malas, salvo con Bernardino, al cual ella le escribía con un cierto cariño, ¿no? Bueno, Ana María Otálora muere en Zárate en 1857, habiendo testado a favor de su sobrina Cipriana Soler Otálora de la Torre. Bueno, sigamos con los hijos de José Antonio Otálora del Rivero. Está Gregorio Otálora del Rivero, que murió infante, y después viene Bárbara Otálora del Rivero, casado con Fermín Javier de Aloís Larrazábal, ministro de las Cajas Reales de Potosí y del Tribunal de Cuentas de Buenos Aires. Después José Antonio Otálora, casada con Josefa Leonarda Aoiz y Larrazábal. José Antonio es el que secunda después a Cornelio Saavedra en un conflicto familiar. Después viene Francisca Otálora y Rivero, que se casa con José Reina y no tiene descendencia. Después viene Felipe Otálora y Rivero, que se casa con su sobrina Mercedes Soler y Otálora. Todo el tiempo aparecen los Soler. Bueno, es fundamental agregar que José Antonio Otálora tuvo en este hijo un ladero incondicional. Al momento de remontar la producción y el prestigio de la estancia grande, la transformación del lugar fue notable. Entonces, en 1798, José Antonio decide ceder, no tiene ganas de estar todo el tiempo viviendo en el campo, entonces va cediendo todo en manos de Felipe, y ese tenía 28 años. Él lo formó a Felipe y después se dejó. Y después viene Saturnina Otálora y Rivero, que se casa con Cornelio Saavedra y Rodríguez, que lo vamos a hacer, todo el mundo lo conoce, por lo tanto lo pasamos al currículum. Pero Cornelio Saavedra en 1788 se casa con su prima hermana, Francisca de Cabrera, y tiene 4 hijos. El que vive fue Manuel José, bautizado en 1794, que fue guerrero de la independencia, acompañando a San Martín a Chile, donde se radicó. La mujer de Saavedra muere en 1798, y en 1801 Cornelio Saavedra se casa con Saturnina Otálora y Rivero, y tiene
4 hijos, tiene 6, pero 2 se murieron, tiene 4. Agustín Pío Saavedra, que se casa con María Natalia Medrano. Después Dominga, que se casa con José Rafael Oromí. Francisco Saavedra, que se casa con Marcelina Aedo Solerio Tárrega, porque todos son así. Y después el famoso Mariano Eusebio Saavedra Tárrega, casado con Carmen Zabaleta, que son fundamentales ese matrimonio en un poco la vida de los porteños y de la provincia de Buenos Aires. Me interesa destacar que Cornelio Saavedra fue una pieza fundamental en los conflictos que se desarrollaron durante los años posteriores al fallecimiento de José Antonio Tálora en 1815. Resumiendo, en los 26 años que transcurren entre 1789, año en que José Antonio comienza a delegar la administración de las tierras en su hijo Felipe, 1814, en que él redacta su testamento, y el 20 de noviembre de 1815, en que se muere, ocurren algunas cosas que sería interesante conocer. Primero, José Antonio está en Buenos Aires, pero empieza a construir una casa en el puesto, porque todos siguen siendo puestos, en el puesto de Las Palmas. ¿Ves ahí? Ahí él va construyendo una casa. Después hay otra cosa. En 1806, hay 6, no es una historia oral, es una historia real, 6 oficiales ingleses estuvieron prisioneros en la estancia de Felipe Otálora, es decir, en la estancia grande. Ahí, ¿ves? Ahí, estancia grande, la casa grande. Ahí estuvieron los 6. Entonces, ¿qué ocurre? Que hubo una denuncia en el Cabildo de Buenos Aires porque parece que este grupo de oficiales recorría toda la zona a caballo, empezaron a manejar las boleadoras, conquistaban a las chicas del lugar y además iban de un lado para otro. Entre la Casa Grande y el puesto de Las Palmas, ahí donde tendrían que estar unas construcciones, hay 9 leguas, o sea, 50 kilómetros más o menos. Y ellos iban a caballo. Entonces, ahí vamos a pasar a otra, espera. No, seguí pasando. Acá está Otálora, el coso, Saavedra, seguí pasando, acá. ¿Ven estas cavas que hay? Esto existe hoy día. Entonces, ahí no pueden vivir 6 oficiales. Pero sí, lo que creo, y lo presento muchas veces como teoría, es que ellos hacían los 45 kilómetros a caballo y dormían ahí. Pero después volvían a la casa grande porque estaban mucho más cómodos. Y entonces, esta cava queda como una prueba que hubo oficiales ingleses ahí, pero si había oficiales ingleses, había construcciones de Otálora que no estaban, nadie sabía que existían, porque ni Ana María ni nadie declaraban que había estas construcciones. Bueno, no, estaban confinados en la casa grande, y entonces ahí no dormían 6 ni por casualidad. Estaban los prisioneros, pero andaban a caballo todo el día, se divertían bárbaro. Entonces los del lugar hicieron una denuncia. ¿Qué va a ocurrir con esto? Entonces, bueno, después lo sacaron del lugar, ¿no? Bueno, pero mi teoría es que no es que estaban confinados ahí, es que dormirían ahí, porque después seguían dando caballo por todos lados. Lo que ocurre es que tanto Ana María como Felipe nunca contaban qué tenían en sus puestos, hasta el final, ¿no? Bueno, la otra cosa pasa que hay unos barcos, después vienen, ahí. En 1811, la casa del puesto Las Palmas, junto con el oratorio personal de Otálora, fueron atacados por naves españolas que estaban instalados en Montevideo. Entonces, ellos buscaban comida, entonces iban por toda la costa del río Paraná de Las Palmas y
atacaron y entraron en Las Palmas. En teoría no había ninguna construcción. Ahora pasada a la otra casa. ¿Ves? Esta es la casa que hace Otálora en Las Palmas. Es la primera casa, la más vieja y la más antigua. ¿En qué momento lo construyó? No se sabe. Entonces, los soldados españoles atacaron esta casa y destruyeron un oratorio. Y entonces decís, ¿cómo puede ser que nadie supiera que estaba esta casa ahí y que ni siquiera aparece en la sucesión? Bueno, entonces, después, ¿qué pasa? Están los españoles, entonces el gobierno pone un puerto, digamos, una guardia de seguridad a la entrada de Las Palmas. Entonces ahí cuenta la historia oral, esto sí es oral, que desde esa fecha Benito González Rivadavia y Ana María pasaban temporadas en esta casa. Prueba de ello es una chocolatera, pasar la chocolatera, esta chocolatera que tiene Ana María Reyes en su casa, donde tomaba chocolate en teoría, pero la chocolatera existe y la casa existe y todo existe. Así que es una prueba de que Benito González Rivadavia iba ahí con su mujer. Y que ahí empezaron a ir también, entonces, Cipriana y Ana María, y empezaron a visitar esa casa, que ella, Cipriana, estaba casada con Rufino de la Torre, que es todo como un puente, ¿no? Bueno, pero antes de pasar a lo de la Torre, vamos a un conflicto familiar. Ahora volvemos al segundo para atrás. Ahí, no, al otro, ahí. Bueno, la sucesión de José Antonio Otálora fue larga y compleja. Sabemos que Felipe fue el encargado de realizar el inventario de los bienes y presentarlos al juez. Una vez cumplió este trámite, Cornelio Saavedra y José Antonio impugnan el trámite porque dicen que las estancias no están bien administradas. Entonces ahí vemos que los puestos pasan a llamarse estancias, ya se los nombra como tal. Este conflicto abarcó todos los bienes de Otálora, pero yo voy a tomar este solo porque si no sería eterno. Entonces, ellos impugnan el inventario y dicen que todos los herederos tienen que declarar los regalos que recibieron en vida de José Antonio, todos los regalos, y quieren que se escriban obsequios de su padre como más esclavos, alhajas, joyas, objetos de decoración, muebles de diferentes casas. Ana María y Felipe no hicieron caso a nada y no declararon nada. De hecho, cuando Ana María recibe su hijuela, recibe como si fuera una tierra rasa. Dice, tantas hectáreas, así, 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 y nada más. Y todas esas cosas que vimos no las declara. Bien, Felipe muere en 1818 y el único heredero que tiene, que es un chico menor de edad, reclama a la sucesión los animales que su padre tenía en el puesto de Las Palmas, propiedad de Ana María, nunca declarados. Disgusto total de Saavedra, porque dice, ¿cómo puede ser que están reclamando una hacienda que nunca declararon? Y entonces ahí ven que había una serie de construcciones y de cosas que nunca Ana María quiso declarar. Con la firma del convenio, Saturnina recibe la estancia Rincón de Cabrera, y acá lo vemos, y eso sí me interesa si lo podemos marcar, porque acá, el Rincón de Cabrera. El Rincón de Cabrera, eso es de los Saavedra. Ahí entra Cornelio Saavedra y todos los Saavedra. Después al lado está Jacinta, Toribio Lima, ¿no? Compra. Jacinta, que es soltera, le vende a Toribio Lima. Es otra historia. Y después viene Ana María Otálora, que toma también ¿cómo se llama? El arroyo de Las Palmas. Y después, acá atrás, está lo de Felipe, que lo vende, este chico lo vende, y ahí entran los Díaz Insúa. ¿Quién hablaba de los Díaz Insúa? Los Insúa Díaz, perdón. ¿Quién era? Hoy que me hablaba de los Insúa Díaz. Bueno, entran ahí, toda una parte enorme.
Y entonces Insúa, ahí estaba, en esa parte estaba la capilla, ¿entendés? Estaba la capilla de los jesuitas, todo eso se liquida, porque todo se lotea a través de los tiempos. Bien. Bueno, ahí acabamos con esto. Bueno, ahora, si vamos a la de Saavedra, Medrano, escúchame. Si vamos a lo de Saavedra, nos encontramos que el que hereda cuando muere Saturnina es Agustín, que se casa con María Medrano, y se casan en el campo, en el mismo campo. Pero Agustín tiene deudas, y entonces hace una hipoteca con el Banco Provincia y tiene que vender. Y vende esa parte, ¿y quién compra? Compra Toribio Lima, Justa Lima de Atucha, que está al lado. Y entonces esta Justa Lima de Atucha llega a juntar 18.000 hectáreas. ¿Entendés? Y esas 18.000 hectáreas comprenden las estancias El Paraíso, El Rincón, La Justa, El Orden, San José, y que heredan los Atucha, y que después heredan Carolina Atucha, casada con Diógenes Urquiza Anchorena, y Florencio, casada con Berta Chiesa. Se hace un enorme latifundio ahí. Bien, entonces en 1821 se termina la sucesión, y ahí cada uno recibe sus hijuelas, y entonces ahí vamos a tomar a Ana María Otálora en Las Palmas. Es esa parte de ahí. ¿Hay uno más chiquito también? No, a ver, fíjate. Acá está lo de Saavedra. ¿Ves? Acá está Agustín Saavedra. Esa era la casa donde Saavedra escribió sus memorias, en esa casa. Y como la firmó en Buenos Aires, pero su hijo Mariano en su testamento dice que mi padre escribió sus memorias ahí en la estancia de Rincón. Y después, a ver si hay una parte más chica. No. A ver, sigue pasando. Sí, esa. ¿Ves? Esta es la parte de Ana María Otálora. Y esta es la parte que serán unos 7.000 hectáreas más o menos, que es la que nos vamos a ocupar ahora, que es la estancia Las Palmas, realmente, porque es la que toma el nombre. Los otros cambian distintos nombres. Bueno, entonces vamos a hablar un poquitito de Ana María, que la imaginamos que tenía una personalidad decidida, avasallante. Puedo definirla como la piedra fundamental de la familia Otálora, luchadora al momento de recuperar sus tierras que bloquea Juan Manuel de Rosas, le bloquea Las Palmas y le manda una carta tremenda a Rosas, y la vemos compañera de un marido difícil. Incluso en el expediente sucesorio él la representa en más de una ocasión. Y es muy gratificante verla ocuparse de su sobrina y heredera, Cipriana Soler, quien junto a Rufino de la Torre, Aedo, fue el gran emprendedor que dieron el primer paso para que Las Palmas fuera una estancia modelo en la zona. Entonces ahora pasamos a Rufino de la Torre y Aedo. El primer de la Torre que llegó a América fue Antonio Manuel de la Torre, nacido en Cádiz, Andalucía, un importante comerciante entre esa ciudad y Buenos Aires. Y llega a Buenos Aires viudo, y se casa aquí con Ana María Martínez de Aedo, nacida en Buenos Aires, hija de Francisco Martínez de Aedo, nacido en Cantabria, en Ampuero, y de María Micaela González Bayo. Francisco Martínez de Aedo es una historia cortitísima, pero lo importante que para contar es que cuando el virrey Ceballos organiza la campaña contra los brasileros, Francisco armó un barco y lo dona para que el rey tenga el barco, y además le da víveres, objetos para el buen funcionamiento del mismo. Entonces, cuando termina el conflicto, la corona española le regala 40.000 monedas de oro, con una recompensa buenísima,
Y entonces él con ese dinero compra la estancia de las Mercedes, ubicada en el Rincón de las Gallinas, en el Uruguay, en el lugar de unión del río Uruguay y el Negro. Con el tiempo, ese rincón pasó a llamarse Rincón de Aedo, luego Puerto Aedo y hoy es Fraiventos. Pero es importante porque, ahora vamos a ver por qué. Bueno, Rufino José de la Torre y Martínez de Aedo fue bautizado en Buenos Aires el 14 de julio de 1788, casado con Cipriana Soler y Otálora, que también fue bautizada en el mismo año, 1788, tenía la misma edad. ¿Cuál fue el papel de Rufino de la Torre en esta historia? Considero que fue él quien le dio al antiguo puesto jesuita un nivel de producción nunca alcanzado hasta ese momento. Fue él quien armó la estancia Las Palmas. Las tierras de Las Palmas dependían del partido de Exaltación de la Cruz, cuya autoridad era el juez de paz. Rufino de la Torre ocupó ese cargo en 1827 y 1834, y en ese momento los jueces de paz cumplían funciones fiscales también, llevaban registro de patentes, de comercio. O sea que él con 48 años de edad era una persona importante para el lugar. Estaban en plena época rosista, el país se transformaba, y el gran cambio se produce por el movimiento del puerto de Buenos Aires. Los propietarios de grandes extensiones ganaderas se vieron obligados a incorporar agricultura tipo mercantil, hortícola y cerealera. Este cambio fue bien interpretado por De la Torre, que se adaptó a la exigencia del mercado. Rufino no fue el sobrino político casado con Cipriano de la Torre Soler, fue heredera de Ana María. Fue gracias a su visión y a su empuje, esta la nombró su socio comanditario, fue la mano derecha de Ana María. Fue muy significativo todo lo que hizo Rufino de la Torre en Las Palmas. Pobló de ganado las tierras de Ana María, ubicó corrales en lugares estratégicos, contrató nuevos peones, levantó nuevos puestos para estos y sus familias, se construyeron casas de peones. Esta importante población contribuyó a una mayor producción. Rufino de la Torre llevó a Las Palmas a ocupar el primer lugar en la región. El casco principal estaba dividido en dos partes bien definidas. Un sector con la casa residencial de Otálora y el otro sector, un sector de trabajo. Fíjate si podemos pasar, bueno, este es Rufino, pero todavía falta, seguir pasando, ¿sí? No, sí, ahí. Esta foto es muy buena porque ves la cantidad de puestos que él va haciendo, los corrales. Después, ahí ves un lugar con un molino arriba, ¿no es cierto? Que es el mismo que tenemos en la tapa, pero en otra época. Y toda esa parte de trabajo, esa la hizo él. Y ahí abajo, que es un triángulo, un cuadrado, esa era la casa ya arreglada más adelante, donde se vivía. Así que había dos sectores perfectamente bien definidos. Y todo el resto era trabajo, trabajo, trabajo. Bueno, entonces... gracias a las reformas realizadas en el lugar, se pudo comprobar, esto es muy interesante, que la historia oral que presentaba la estancia construida... disculpen. En la parte del medio hay un molino y hay una parte del medio, que es esta parte del medio de acá. Esta parte del medio la construyó sin ninguna duda Rufino de la Torre. ¿Por qué? Porque había cosas chiquitas a los costados. Ahí está ahí, pásame esa. Ahí, ¿ves? Entonces, ¿qué hace Rufino de la Torre? Este es el salón principal, que es el salón acá del medio. Cuando hacen las reformas últimas empiezan a picar y se dan cuenta que acá esto no es construcción jesuita, que está lleno de fierros, que las paredes son de un cierto modernismo, que tiene una escalera atrás. Y entonces, mirando, esto es una época, 1840, seguro,
esto hecho, sí, prácticamente no tengo ningún papel que me diga esto lo construyó Rufino, pero Rufino hizo esto y hizo esta parte de trabajo, ¿entendés? Bueno, todo estaba para dar el gran salto. En 1835 Rufino se asocia con Francisco Sáenz Valiente, hijo de Anselmo Sáenz Valiente, uno de los comerciantes más importantes de Buenos Aires, con intercambio con España y propietario de sucursales en la ruta del Alto Perú. Esta sociedad, para cría y engorde de hacienda, sumaba miles de cabezas de ganado y reportaba a los socios incalculables beneficios. Tuvo una duración de 5 años, después de los cuales la política enredó el panorama. Bien, ahora, ¿a dónde vamos? Bueno, espera, dejemos por ahí. En 1840, el general Juan Garro Lavalle inicia su campaña libertadora y el 5 de agosto desembarca en San Pedro. En su camino hacia Buenos Aires hizo un alto en Las Palmas. Rufino de la Torre, que era unitario, le dio de comida y lo ayudó. Enterado Juan Manuel de Rosas firmó un decreto declarando traidores a los colaboradores y dictó una orden de prisión para el salvaje unitario La Torre. Advertido partió desde el puerto de Las Palmas ¿a dónde? A Puerto Aedo, donde estaba su familia. Y ahí fue recibido por la familia uruguaya y ahí vivió varios años. Rufino de la Torre y Cipriana Soler y Otálora fueron padres de 13 hijos de la Torre Soler. El mayor, llamado Estanislao, nació el 13 de noviembre de 1814 y fueron sus padrinos de bautismo Benito González Rivadavia y Ana María Otálora. Bueno, después tuvieron hijos del año 16, el 21, el 27. Los nombres los vamos a ver después en el plano. Hay una Matilde que nace en el Uruguay. En 1848, Rosas restituye la estancia a sus legítimos propietarios. Al año siguiente, en 1849, se realiza el primer casamiento en la estancia Las Palmas. Estanislao de la Torre Soler con su prima Rosa Robledo Soler. Los novios eran primos y tuvieron que pedir autorización judicial para poder concretar la boda. Los testigos que se presentaron fueron, una vez más, Rufino de la Torre y Ana María Otálora. Desde ese momento, Estanislao administró la estancia, pues su padre falleció 3 años más tarde, en 1852. Ahí ponémelo a Rufino, que estaba muertito. Ahí. Es un daguerrotipo, cuando está muerto, es un daguerrotipo. Y en base a ese daguerrotipo, la familia hizo hacer ese retrato, que es un retrato que está magnífico, ¿no? Pero era lo que se hacía primero, se le sacaba la foto y después se sacaba el retrato. Sí, impresionante. Bueno, entonces Estanislao empieza a administrar. Mientras tanto, mientras que vivió Cipriana, Las Palmas se trabajó como una unidad, pero después de la muerte de Cipriana, el 15 de julio de 1873, se produce la gran división entre los 13 hermanos de la Torre Soler. Y ahora vamos al plano, a ver si lo tenemos. Ahí está. Ahí, ¿se ve bien el plano de ustedes? ¿Ahí lo ven? Bueno, si observamos la división detalladamente, comprobamos que el antiguo puesto Las Palmas de la estancia jesuítica se divide en 13 fracciones. Que la fracción central, que está más oscura, heredada por Rufino de la Torre hijo, es ahí donde se levantan todas las construcciones a las que nos hemos referido, y que es esa fracción que continúa con el nombre de Estancia Las Palmas. Después también observamos que hacia la derecha, hacia el lado de acá, vecino a Los Atucha, está la propiedad de Estanislao, que es mucho más grande que las otras. Y es más grande porque Cipriana en su testamento declara que vendió una parte de campo a Estanislao, a la que él agrega la que recibe por derecho propio, o sea que Estanislao tiene una franja mucho más grande. Y del otro lado,
hay una tercera fracción más grande que dice Manuel José de la Torre, que es casi tan importante como la de Estanislao. Y esta es una linda historia para terminar este trabajo. Manuel José fue el sobrino nieto preferido de Ana María Otálora. Entonces ella en su testamento le deja a Manuel José una fracción más grande de tierra y como en agradecimiento pone por el cariño recibido por este chico durante su vejez. Entonces ella le pide a Manuel José que como contrapartida, que sus descendientes, entre sus descendientes, la hija mayor, mujer, se llamara Ana María, cosa que la familia ha respetado a través de los tiempos. Y también le deja sus alhajas. Y bueno, entonces Manuel José se casa con su prima Jovita Godoy y Soler, de la que tuvo 2 hijos, Ana María, casada con el salteño Aniceto Pérez, de ahí vienen los Pérez de la Torre, y Carlos María, que fue intendente municipal y senador provincial. Manuel José ocupó varios cargos de importancia en Zárate, como procurador municipal, presidente de la municipalidad, del consejo escolar, entre otros cargos. Hacia 1870 construyó una casa rodeada de un gran jardín sobre la calle Ituzaingó. Ahora vamos a esa. Ahí. Y en la casa, ahí está. Sobre la calle Ituzaingó, en Zárate, donde falleció el 20 de septiembre de 1913. Tiempo después, sus descendientes, que se encuentran acá, una de ellas, y Ana Inés y Hernán Leiva, donaron la propiedad con cargo de que allí funcionara la sede del museo de la ciudad de Zárate. Bien, hasta acá la historia dura y pura. Ahora tengo una historia oral. Volvamos al salón es ahí. Tengo una historia oral que ha ocurrido en el lapso de este tiempo, que es la siguiente. Cuando siempre en Las Palmas se hablaba del tesoro de los jesuitas, y siempre la familia hablaba que los tesoros de los jesuitas estaban en una barranca, etc. Cuando empiezan a picar las paredes de este salón, ocurre una cosa increíble, porque estaban los albañiles, había como una especie de cuadrado en la pared, y eran 3 años, 3, 4, no más de 4 años. Entonces empiezan a picar y de repente se desmorona una parte. Entonces los obreros meten la mano y sacan una bolsa. ¿Y qué había en la bolsa? Estaban las cadenas que Cornelio Saavedra le decía a Ana María Otálora: a ver, poné lo que te regaló tu padre, que ella nunca puso. Esas cadenas, según dice historia oral, la encontraron unos operarios que sacaron una foto. Quise conseguir la foto, nunca. Sí. A mí no me importaba las alhajas y las cosas. Lo que me importaba que era esa bolsa tenía cosas que estaban nombradas por Cornelio Saavedra, y marca una época, es decir, que esto sin ninguna duda lo construyó Rufino de la Torre y Ana María Otálora, porque esa época. Y era para adentro, y nunca conseguí, y inclusive me dijeron: no, esto fue una cosa que se comentó, y que no es verdad. ¿Esa casa de quién es? Esta es esta parte de acá del medio. ¿Quién es el? Ahora es un fideicomiso, y el fideicomiso tenía una punta de gente trabajando, y entonces ocurrió eso. Según tengo entendido, era una modalidad de caja de seguridad que tenía Ana María Otálora, porque Anita Leiva me dice que su abuela, en la casa del museo,
tenía la misma modalidad de caja de seguridad. Dice que tenía una tapa, había como un agujero, metías la mano y sacabas las alhajas. Entonces, para mí es importantísimo conseguir esto. Entonces voy al historiador Sergio Robles y le digo: Sergio, te quiero contar esto porque esto dicen que se encontró. Y después los chicos, los empleados que estaban en eso, no, de ninguna manera, fue un error, que no sé qué, que el que lo encontró vive en Mendoza, nunca logré nada. Alguien se quedó con la cadena, que no me importa la cadena, me importa que me saquen la foto para saber que ahí estaba Ana María Otálora, ¿entendés? Es una cosa histórica. Y es... no, el oro no vale lo que era antes. Pero bueno, lo curioso de todo esto, que a mí me interesa... y entonces este historiador me dijo: hacé vos correr esto como historia oral, de manera tal que en algún momento alguien se va a enterar y a lo mejor te haces de la foto. Y les cuento esto acá porque tengo esperanzas que alguno de ustedes en algún momento alguien habla de las alhajas o de las cosas que se encontraron. Inclusive hablé con el jefe de trabajos de los operarios que estaban ahí y le digo: pero a ver, yo le digo, fíjese que me han dicho que se han encontrado objetos de época. Y entonces él me dice: no, a mí nadie me entregó nada, yo no tengo nada, pero a ver, dígame usted, el jefe de la obra. Sí, pero, y bueno, algo, ¿cómo se le escapa una cosa así? Y él ahí se pisó y me dijo: bueno, dicen que de unos electricistas se encontraron unas cadenas y me empieza a describir. Ya está. Él también sabía, todo el mundo lo sabe, pero no, es historia oral. Así que bueno, se las regalo. Esa señora que cumplió eso. Sí, Ana María Otálora. ¿Tuvo hijos? No, ella estaba casada con Benito González Rivadavia y no tuvo hijos. Por eso le da su herencia a su sobrina Cipriana, casada con Rufino de la Torre. ¿Entendés? ¿Para qué hizo ese conjunto? Sí, no tuvo hijos. Ella hizo de la segunda. Claro, ella se lo escondiste con Rufino de la Torre, no tengo ninguna duda. Porque evidentemente, si vas, te confisca Rosas tu... Ella tenía dos problemas. Uno, los hijastros Rivadavia, que la perseguían, que ella no te quería saber nada. Y por otro lado... Es la madre. Bueno, sí, la madrastra de la... Era la madrastra. Entonces, claro, era la madrastra. Claro, era la madrastra. Y las hermanas no la querían nada porque una no se pudo casar, se le murió el novio en el camino. Claro, exactamente. Entonces, ella no tenía... Pero lo que es curioso, que los descendientes tienen en su casa el mismo sistema de caja de seguridad, la cosita cuadrada, que metes la mano, que sacas las alhajas, y esta chica, Ana María, tiene alhajas desde que ella recibió. ¿Te das cuenta? Entonces cuando el señor me dice: no, dicen que son unos electricistas que encontraron las cadenas, bueno, ya está. Se las cuento, el que me encuentre la cadena... Ahora tenemos un anexo, porque acá resulta que ayer o anteayer me llama Tomás y me dice: a ver, pero yo estuve en Zárate y estos de la Torre, contame lo de la Torre. Buenísimo. Primero, increíble, Josefina, felicitaciones. Seriedad documental y un relato muy ameno, muy bien maridados. Y tal cual, estábamos hablando ayer con Josefina y les cuento que mi familia paterna también es de Zárate. Y acá les muestro algunos ejemplos documentales de algunos de Dardanelli y algunos de la Torre en 1890, 1895, 1922, actuando juntos, como le comentaba Josefina. Pero no solo eran parte de una misma sociedad chica de pueblo, sino que eran amigos, en una familia unida por amigos, por amistad y también por lazos de padrinazgo. Ese es mi tatarabuelo Luis Dardanelli, que fue médico en Zárate. Esa
esa fotografía es de 1870, 80 más o menos, y que fue padrino justamente de Anita de la Torre Godoy, hija de la Torre y de Jovita Godoy, cumpliendo este cargo de ponerle a una hija mujer el nombre de Ana María, en este caso un poco de una manera más cariñosa, más informal, Anita, que si lo ven en la partida, directamente está sentado así, Anita la Torre. Y no solo eso, sino que entre algunos documentos que tengo de mi familia, estuve revisando ayer cuando hablaba con Josefina, entusiasmado con la conversación, y encontré estas tarjetas de presentación de varios de la Torre que estaban en una especie de cuaderno que tengo de cuando muere mi bisabuelo en 1928. Así que podemos ver a Estanislao de la Torre, a Rufino de la Torre, a Manuel Pérez de la Torre, Miguel de la Torre, Elsa de la Torre, Juanita Forges de la Torre, una sociedad chica y bastante endogámica, y no solo la tarjeta, sino también su sentido pésame, ¿no? Una inscripción manuscrita que lo vuelve, bueno, muy humano, y mi bisabuelo ahí en su juventud luciendo su bigote. Así que bueno, para compartirles una nota de color y también porque estas charlas, ¿no? dan lugar a esto, a que encontremos lugares de convergencia de nuestras investigaciones. A ver, Anita Leiva, ahí está. Si quieren de la Torre en el lugar. ¿Cómo? Si hay de la Torres en el lugar. Creo que ya no llega casi ninguno. Buenos Aires, Están en Buenos Aires. El abuelo de ella, Rufino, primo de Manuel de Está. Rufino Estanislao, nombre sagrado. Sí, ahí tenés la tarjeta. Son los de la casa de al lado, de mi casa. Ah, Es bueno. la casa que ahora Silvia la está por hacer como un lugar para conferencias. Sí, La esquina que da el río. Sí. Está al lado de la casa de Risa. está bueno. Traje un cuadro A ver. que está Estanislao con Florencio Atucha, debe ser Las Palmas. Ah, sí, claro. Sí. La conozco, esta foto buenísima. Sí, Este era el abuelo de qué bueno, qué bueno. Bueno, gracias a todos los de la Torre que han venido y que han contribuido a que esto sea una cosa movida. Y acá abajo está escrita por mi abuelo. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Alguien quiere alguna aclaración más? Yo tenía una A pregunta. ver. La felicito porque me parece muy interesante el tema de ver el desarrollo de una instancia que es jesuítica y que luego pasa y se integra a la población del país. Hay una cosa muy buena que les quería contar. Después de los de la Torre aparece Benito Villanueva. Y Benito Villanueva, que era realmente muy de avanzada, a la parte central que hace de la Torre le agrega La compra, sí, Benito Villanueva la compra, sí. Y le hace toda la parte del hipódromo. Fue muy interesante. Y entonces, ese molino es un molino hecho con maderitas, de los primeros que vinieron con maderitas. Y él lo compra, el molino vino acá en 1890, creo, más o menos. A partir de 70. Bueno, pero este fue uno de los primeros. Y lo que hizo Benito Villanueva de colocarle el molino arriba me parece apasionante. ¿Existe el molino hoy? No, bueno, no. Después, esa parte del mito no. Después, la historia es que la casa central que hace de la Torre se quema. Entonces, todo cambia en la estructura y entonces este salón central se convierte en la casa principal. Cuando se quema en el 55, era María Lucila Urquiza Achorena la que era la dueña, y ella dijo, tengo que hacer un salón de los recuerdos, y el salón de los recuerdos salía 1.000 pesos hacerlo. Y las hijas le decían, mamá, ¿cómo vas a gastar 1.000 pesos en un salón de los recuerdos? Y lo hizo, y gracias a eso está todavía ese salón que vieron ustedes ahí todo modernizado.
Y ahí, durante 30 años, se vivió con los recuerdos de todo esto. Y en lugar de la casa no hay nada. ¿Entendés? ¿Alguna otra pregunta? Yo quiero agregar algo. Sí. Mi tatarabuela es Insúa Díaz. Ah, mira vos, compran Mi ahí. cuarto abuelo es José Insúa Díaz, que era el dueño de esa fracción que acaban de mostrar. Grande. Pero ellos, claro, en la época de Rosas Ahí está. les expropian esa estancia. Sí. Tenían también en Capilla del Señor. Sí. Y ellos se exilian ¿Querés cerrar fuerte? a Uruguay también. O sea que es parecido al derrotero. Comentaste que algunos también se fueron, Sí, sí. que se expropiaron. Sí, pero la lástima es que toda esa parte de Insúa Díaz se bloqueó todo. Se después. loteó, después posteriormente se loteó. Sí. Pero incluso uno de los hijos, Doroteo Insúa Díaz, que era juez de paz, fue ajusticiado por Rosas, creo que fue en Capilla. Ah, mira vos. Sí, fue ajusticiado por unitario. Claro, por supuesto. Y les expropiaron las estancias. Confiscación. Las confiscaron. Sí, sí, porque Rosa, por ejemplo, en Las Palmas, Rosa tenía su caballada y cuando devuelve, le dice a Estanislao que siguiera administrando los caballos de él. Entonces, durante un tiempo convivieron los caballos de Rosas con Estanislao y casamiento de Estanislao, todo era una cosa. Sí. Y también puedo agregar algo más. Sí, Agustín Pío Saavedra Otálora, sí, que se casa con una tía tatarabuela mía, María Medrano, así acá tengo, acá está. se crió en la casa de Cornelio Saavedra desde niña, porque Cornelio Saavedra era su tío abuelo. Claro, Y entonces claro. ellos habían quedado huérfanos de padre y madre, y por el 1819 fueron a vivir con Cornelio Saavedra y Saturnina. Y es por eso que después ella se casa con un hijo vivían en la misma casa, o sea, porque eran huérfanos. Esta Medrano era huérfana, había quedado huérfana de padre y madre. Y después su otra hermana, Tomasa, Sí. Medrano, se casa con un hermano de Cornelio, que es Luis Saavedra Rodríguez. Y de ahí vienen los Saavedra Celaya, Claro. la familia Saavedra Celaya, porque hay 2 Medranos con 2 Saavedras. Esas 2 niñas, Tomasa y María Natalia, fueron criadas por Cornelio y Saturnina. Buenísimo. Ahora, lo que es curioso es en la historia de Justa Lima de Atucha, porque era una gordita que decís, esta mujer no sabe nada, vivísima, y juntó las 18.000 hectáreas, es hija de Toribio Lima, se casa con Florencio Atucha, y después se pelean todos, porque ella no tenía hijos, entonces Claro. le entrega A la sobrina. al sobrino. A la sobrina. Y ahí entran todos Nidia Ocampo, toda la gente que todavía sigue teniendo campo ahí. Esos Lima eran de San Antonio de Areco. ¿Ah, sí? Fundadores de la Planaria. Claro, estudiados vastamente por nuestro recordado amigo Jorge Lima González, Claro. que trabajó mucho su familia de San Antonio de Areco. Sí, sí. Bueno, hizo el pueblo de Lima, lo hizo él directamente, porque ahí entregó tierras a una colonia donde estaban Tonquins y varios de ellos, y ahí empezaron, hizo una colonia al principio, y bueno, pues no resultó, y todas esas cosas que pasan siempre. El pueblo de Lima hoy tiene todavía la iglesia del año 1890, Sí. muy bien, Sí. con su buena plaza, Sí, se conserva todo eso muy bien. sí. Todo muy seguido como voy a la casa de la Juan, que también es parte de todo esto. Claro, el Aduar es parte de... Exactamente. Sí, sí, sí. Sí, sí. Pero el Aduar está en la parte de Saavedra, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí. Josefina, felicitaciones.